buenas tardes. Hoy, jueves 29 de mayo del año 2025, en el día del nacimiento del glorioso ejército argentino, que ha sido tan vapuleado los últimos años, inmerecidamente, porque siempre, según mi humilde opinión al menos, trabajó por la defensa de los grandes valores de la soberanía nacional. Antes de comenzar, mis queridos amigos, en estos días he recibido dos buenas noticias. Primero, la reimpresión del libro El general José de San Martín no fue masón, que es un libro que ha tenido un cierto éxito, digamos, ¿no? Y que me ha obligado a reimprimirlo. Y la novedad es este libro que yo, la verdad, quiero mucho, como a todos. Cada libro es como un hijo, ¿no? Que se llama Los ocho cruces de la cordillera de los Andes, realizados por el general Don José de San Martín. Es un libro, este último, muy simpático, lo podría definir así, porque en las distintas veces que a través de los años he disertado sobre la vida del padre de la patria, generalmente siempre hay una persona, uno de los asistentes, que levanta la mano y me pregunta ¿cuántas veces cruzó los Andes el general San Martín? Y si es cierto que lo cruzó en camilla. Entonces yo le respondo que hubo 8 cruces del Libertador, de la cordillera de los Andes, y que en una oportunidad, en el cruce séptimo, lo cruzó en camilla, lo cual verdaderamente, para mí al menos, lo pone, bueno, arriba de la Concagua. Yo les he comentado en alguna oportunidad que efectué 3 cruces y medio de la cordillera de los Andes, porque en el medio comí caballos, casi me come ese cruce, la pasé muy mal, verdaderamente me apuné muy, pero muy mal. Es bravo cruzar la cordillera, no es broma, pero no me puedo imaginar lo que debe ser cruzar la cordillera en camilla, que a uno lo vayan llevando y uno está acostado y se va bamboleando y un precipicio de un lado, otro para el otro, una barranca. Ese fue el general San Martín. Así que con este libro de los 8 cruces, bueno, cumplo con mucha gente que me preguntaba de eso, y lo quise hacer en la forma más amena, más simpática, porque generalmente conocemos el primero, que es cuando él cruza la cordillera por los Patos, al comando del ejército de los Andes, fuerza militar argentina que va a triunfar en Chacabuco y dio libertad a Chile. Y repito, fuerza militar argentina, no argentino-chilena, eran 4.050 y tantos hombres, y chilenos había 23, 24, así que no se puede hablar de un ejército mixto, era argentino. Para orgullo, porque eso sí que tenemos que recuperar los argentinos, el orgullo nacional. A mí me parece maravilloso, yo lo he hecho cuando mis hijos eran chiquitos, y ahora con mi nieto. Cuando Argentina gana una copa de fútbol, sí, todos salimos con la bandera, todo. Eso es hermoso y es algo simpático y es lindo hacerlo, pero también hay que hacerlo por otras cosas, por otras cosas que resultan más importantes que un deporte, un juego, ¿no es cierto? Así que ojalá lo volvamos a hacer en próximos campeonatos, pero también tenemos que salir gritando por la patria y agitando banderas por cosas quizá un poco más importantes. Como dijo el padre del petróleo argentino, el general Enrique Mosconi, es muy importante gritar viva la patria, pero más importante es ayudarla a vivir. Pequeño detalle. Bueno, terminamos el martes pasado con la derrota de la batalla de los Libres del Sur, librada el 7 de noviembre de 1839 a orillas de la laguna de Chascomús, y con el degüello con la muerte de varios de sus jefes, como el coronel Ambrosio Kramer, y la del sargento mayor Pedro Castelli, que va a ser degollado
y su cabeza estaba en una pica en la plaza principal, en la plaza de Dolores, y estuvo ahí durante casi 8 años hasta que una tormenta la arrojó al suelo y una señora muy valiente, mamá Pancha, la escondió y que bueno, luego de la caída de Rosa se buscó la misma, pero lamentablemente no se la pudo encontrar y nunca se la encontró. Como dije en su momento, se puede luchar contra otra persona que no piensa como uno, pero el odio nunca debe prevalecer, porque si prevalece el odio, ustedes habrán visto cuando yo hablé de las invasiones británicas en 1806 y 1807, especialmente destaqué el gran papel, un verdadero caballero, ¿no? Como fue el general Guillermo Carl Beresford, reconocido por toda la gente que lo enfrentó, entre ellos, por ejemplo, el luego general Manuel Belgrano, por el comportamiento valiente que tuvieron sus tropas, que eran muy pocas, que lucharon con valor, por lo que ellos consideraban justo, que no lo era, ojo, no lo era. Pero yo ante el soldado enemigo, que tiene valor, que yo, chapó, es lo que corresponde. Las tropas comandadas por Whitlock, un verdadero jefe mediocre, no tuvieron ese comportamiento, no fueron gentlemen, como hablan los británicos, fueron verdaderamente muy bajos, hubo violaciones, mutilaciones, robos, incendios, fue de lo peor. Pero donde hubo un gesto para destacar de valentía de los británicos, yo lo he dicho, yo siempre digo que hay que ser lo más objetivo posible, lo más objetivo posible. Cuando ustedes me han visto disertar sobre la guerra de la independencia, especialmente en el tomo 4, la vida, las hazañas del general José de San Martín, yo siempre he rescatado la valentía, el verdadero compromiso que tenían hacia su bandera los soldados españoles. Nunca los he denostado, porque no corresponde. Porque uno, vuelvo a repetir, si se pone a hacer este tipo de tareas, a hablar de historia o a escribir sobre historia, nunca tiene que perder la brújula, siempre tiene que mantener el respeto al enemigo de ese momento. Yo tengo hacia España el mayor de los cariños, el mayor de los respetos, corre por mi vena sangre española, de la cual estoy muy orgullosa, como así también estoy orgullosa de mi sangre italiana y hasta de mi sangre indígena, porque la tengo. Así que como los argentinos somos una mezcla de todo, hay que ser reconocido a nuestros antepasados, a todos. Ahora voy a hablar del triste final que tuvo el teniente coronel Manuel Rico, que no combatió en la batalla de los Libres del Sur, porque él quedó con la retaguardia en Dolores. Al atardecer del nefasto jueves 7 de noviembre de 1839, un día gris con lloviznas persistentes, las tropas de vigilancia de Dolores vieron la llegada de los primeros prófugos de la derrota, con la noticia de que había sido un verdadero descalabro. Habían perdido y perdieron mal. Aterrorizados, muchos hombres que estaban a las órdenes de Rico huyeron con lo opuesto, no hubo cómo frenarlo. Rico era un hombre muy valiente y por eso, una vez que tomó conciencia de la situación, de la grave situación en la que se encontraba, no encontró mejor remedio, ¿no?, lo que demuestra su valentía, de escribirle directamente y con mucha ironía, con mucha prestancia, al triunfador, que como hemos visto estuvo a 5 leguas de la batalla, el hermano de Rosa, Prudencio Rosa, el coronel Prudencio Rosa.
con una carta que encabezó de esta manera: ¡Viva la libertad! Los jefes de la primera división de los libres, campamento en el Vecino, noviembre 12 de 1839. Han pasado 5 días de la derrota. Al coronel don Prudencio Rosas. Los infrascriptos han recibido en este campo al ciudadano don José Galán, el que se ha presentado con un pasaporte por usted autorizado a poner en conocimiento y a nombre del gobierno para que ofrezca indulto a los jefes y tropa de la división de los libres. Los que firman, no reconociendo a don José Galán más representación que la de un simple ciudadano y un pasaporte que no inspire ninguna confianza, le es absolutamente imposible poder recibirlo en el carácter que usted lo envía. Por consiguiente, no estamos distantes de tratar siempre que sea de acuerdo con el objeto principal que ha motivado nuestro movimiento, pues formando parte de la opinión pública de esta provincia, tenemos derecho para pedir que cese en sus funciones el actual gobierno por haber traicionado nuestra confianza y el sistema nacional de la federación, abusando del poder que le confió y convirtiendo su administración en una causa particular. Siempre que sea con arreglo a estos principios, no tienen inconvenientes en tratar los que firman. De lo contrario, toda otra cláusula que no esté conforme a ella será inoficiosa y se previene a usted, para que lo ponga en conocimiento de su gobierno, que la comisión que manda ha de ser compuesta de personas de representación, advirtiéndole que dicha comisión debe presentarse en este campamento sin divisas, colores, testera, ni ningún distintivo que pertenezca a la causa del actual gobierno por estar prescriptos en este ejército. Con esta misma fecha se le transmite la presente nota al señor general del ejército que se halla en el cuerpo de reserva por el que estamos autorizados competentemente para ventilar asuntos de cualquier naturaleza. Dios guarde a usted muchos años. Manuel Rico, Francisco Olmos, Rufino Ortega. Hay que tener valor para escribir esto, la pucha. Apenas se marchó Galán, persona que se pudo retirar sin ningún problema llevando esa nota, con sus más allegados, Rico marchó hacia las costas del Tuyú, despidiéndose del resto de sus amigos con gran aprecio. Del Tuyú salían barcos que los llevan a llevar a la banda oriental, a Montevideo. Al llegar a la ría, enterado que el corsario Amos Prescott había atacado a naves francesas, pese a que supuestamente se había plegado a la revolución, Rico ordenó su inmediato fusilamiento. Al ser informado que las fuerzas rosistas llegarían de un momento a otro, se embarcaron en las naves que allí se encontraban y el capitán brasileño José Coelho Meliares se vio obligado a ceder su embarcación, la goleta Empresa, alias Victoria, para el transporte de las tropas de Rico, 750 hombres, y de don Martín Campos, 40 hombres, llegados ahí a la zona de Ajó, lo que es el mar de Ajó, pocos días antes. Y también se empleó la Polacra, otra embarcación, Señora de la Guardia, de Jerónimo Rizzo, y otros transportes menores de la escuadra francesa. No permanecieron mucho tiempo en la ciudad de Montevideo, estos hombres, pues deseosos de seguir combatiendo contra Juan Manuel de Rosas, marcharon hacia la provincia de Corrientes para unirse a las fuerzas del general Juan Galo de Lavalle. El domingo 12 de enero de 1840, el coronel Manuel Rico, con más de 800 hombres, se incorpora a las fuerzas de Lavalle en el campamento de El Ombú, provincia de Corrientes. Esta tropa, que Lavalle recibió con gran gusto, con gran placer, formó la llamada Legión Rico, que tuvo destacada actuación combatiendo contra Rosas, luciéndose en el encuentro de Don Cristóbal, siendo la reserva de las tropas de Lavalle.
2 meses después, en Sauce Grande, libraron un duro combate. Rico pudo rehacer su legión y plegarse a otras unidades con el fin de proseguir con la campaña del general Lavalle, a la que me voy a referir prácticamente de inmediato. Al mes siguiente retornaron a la provincia de Buenos Aires el comandante Rufino Ortega, el héroe del combate de Tala, luego de arrollar a las fuerzas del Carancho del Monte, el coronel Vicente González, y acompañó a Lavalle hasta las cercanías de Morón. Son los más satisfactorios momentos para Rico y su gente, pero reciben la orden de emprender la retirada, y así Lavalle los conduce a Santa Fe, donde fueron derrotados en Quebracho Herrado. En Córdoba, el general Juan Galo de Lavalle dividió las fuerzas que le quedaban y, enterado que en Mendoza había estallado una revolución antirrocista, envió allí a la Legión Rico, ¿no?, con el coronel José María Videla y 1000 hombres, quienes fueron sorprendidos y derrotados por la vanguardia del general Ángel Pacheco en la batalla de San Cala, el viernes 8 de enero de 1841. El teniente coronel Manuel Leoncio Rico luchó tenazmente hasta el final, hasta que su enfermo corazón dijo basta y de un ataque cardíaco cayó muerto de su caballo. Es el único oficial, al menos que yo haya tomado conocimiento, que murió de esa forma, por un ataque cardíaco. Miren ustedes qué increíble. Y miren qué increíble lo que sucedió después. Ese fue el final de tan valiente soldado, que luchó heroicamente, estando gravemente enfermo, combatiendo por la libertad de su patria, y a quien lamentablemente en el presente pocos recuerdan. Los Barragán y otros valientes legionarios rodearon su cuerpo yaciente, dispuestos a morir antes que el mismo sea profanado, y acosados por las fuerzas mayores a sus posibilidades, se rinden solo con la promesa de que serán respetadas sus vidas para poder enterrar piadosamente a su jefe. Este no ha caído por los golpes recibidos, perece en la exaltación de la contienda que le hace crisis en una vieja dolencia cardíaca que padecía. ¿Cuánta sería la consternación de su padre político, José Barragán, y de sus cuñados, don Pedro José y don Manuel Barragán, que son llevados prisioneros a la ciudad de Córdoba, y junto con Elías Ezeiza, Mujica, Argüello, Silva, Navarro y otros? El otro cuñado de Rico, Hermógenes Barragán, logró plegarse a las fuerzas que marcharon hacia Catamarca con Lavalle. Herido en Famaliá, retrocede con Subiaurre y otros amigos hasta la provincia de San Juan, donde perece por una infección producida por las desgarraduras de lanza que tenía en el brazo. Así va quedando dispersos los más remotos lares del país, los más remotos lugares del país, los restos de estos patriotas de la prácticamente olvidada Revolución de los Libres del Sur. Quiero explicar al amigo lector, escribo yo acá en la obra, en el tomo 5, los motivos personales por los que me he extendido un poco más al tratar con tanta minuciosidad lo acaecido con la gestación y el final tanto de la conspiración de masa como de la Revolución de los Libres del Sur. No me aparté del objetivo de esta saga, como quizás alguno lo haya pensado. Lo mismo se puede decir del minucioso tratamiento efectuado al combate del Cerro de la Caballada en Carmen de Patagones, en marzo de 1827, frente a la poderosa escuadra brasileña. El detalle de cómo fueron tratados estos temas es porque en la Argentina postrada en lo económico y en lo moral, los mismos se desconocen. Y a mí me parece que si uno que critica esta amnesia colectiva y complaciente que se va adueñando de nuestra patria, especialmente
si no vamos sembrando en la juventud, que es el recambio necesario de nosotros, y bueno, seguiremos un poco, unos años más, nosotros, los viejos, hasta que nos vayamos yendo, y de pronto, como si fuera el humo de un cigarro, como dijera el hermano del yerno del general San Martín, en su poema El cigarro, la vida no es más que el humo de un cigarro. Florencio Balcarce, un joven que murió a los 21, 22 años nada más, pero que tuvo el honor, el gusto de conocerlo al Libertador en Francia y que regresó a morir a su patria por una enfermedad incurable, que bueno, que se lo llevó tan jovencito. Se están viviendo momentos difíciles. Hoy lo económico prima por sobre todas las cosas, pero lo económico no es todo, ¿eh? Yo creo que más que lo económico hay cosas como el orgullo patrio, ¿no? El orgullo patrio. Yo sueño con el resurgir de la patria, en el que de una buena vez por todas el bien triunfe sobre el mal, el decente sobre el corrupto, y creo que mi forma de colaborar, el aportar mi granito de arena, es volverlos visibles a estos hechos del pasado, porque les recuerdo a mis amigos que el teniente coronel Manuel Leoncio Rico, en su momento militaba dentro de las filas de la milicia de Juan Manuel de Rosas. Se podría haber hecho el tonto, tranquilamente, el mirar para otro lado, el famoso no te metás. Y hubiera vivido muchos años más, sin problema, en sus campos, en la región de Dolores. Pero era un hombre que tenía principios. Dijo, esto a mí no me gusta, yo no quiero vivir así. Y se la jugó. El precio que pagó fue muy alto. Estaba enfermo del corazón, de estar mal comido, mal dormido, muy cansado. No colaboró y murió. Pero fíjense que las tropas federales aceptaron la rendición de ese pequeño grupo de unitarios y permitieron que se le diera cristiana sepultura. En una época en que lamentablemente la barbarie de uno y otro lado era la moneda constante. Recordemos el degüello de Pedro Castelli y su cabeza expuesta casi 8 años en la plaza principal de Dolores, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Esta saga, estas charlas, ¿no? Esta saga de 7 tomos, estas charlas, han sido escritas, y yo leo lo que he escrito, con el objetivo de generar conciencia, de brindar los conocimientos históricos y los argumentos jurídicos para colaborar en forma decidida en la recuperación de una buena vez y para siempre de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Pero para lograrlo tenemos que saber dónde estamos parados y no decir, a mí me dijo un muchacho que sabe, o cualquiera que dice cualquier cosa. Y con esos errores nunca lo vamos a lograr. Por eso me he extendido para demostrar cómo se vivía en 1839, 1840, cómo tanta gente se levantó en armas sabiendo que tenían una batalla muy difícil, prácticamente que ya estaban derrotados antes de levantar el primer grito, pero lo hicieron con gran valor. Y saber que una vez en mi patria fue un delito usar los colores celeste y blanco es algo que a mí me molesta. Y no acepto que se lo justifique con, bueno, no. Repito lo que una vez dijo un gran amigo mío, Carlos Alberto Castellán, profesor de historia, una gran persona, un gran historiador, que dijo, lo tuyo es difícil de rebatir, porque a pie de página siempre está la fuente, y la fuente, y la fuente. ¿De dónde lo sacaste? Yo no digo cosas que no hayan sido ciertas. Y no aplaudo a un bando sobre el otro. En una guerra civil no se puede aplaudir a nadie, porque en definitiva perdimos todos. Por eso el general San Martín dijo, mi espada nunca se va a desenvainar
en una lucha fratricida, y lo cumplió. Otros no pudieron, no quisieron o no supieron cómo evitarlo y participaron. Y algunos hasta gozosos, ¿no?, de haberlo hecho. No sé, me parece que en una guerra civil, repito, mi convencimiento, no hay nada que festejar. Por eso vuelvo a repetir, este tema de las guerras civiles, que ahora voy a comenzar con el inicio de la campaña del general Lavalle, va a demostrar que con gran valor, luchando de ambos bandos, a la larga, nos teníamos que sentar a llorar por todos nuestros muertos, por todos nuestros muertos. Bueno, el general Juan Galo de Lavalle abandona su exilio en la banda oriental para combatir contra Juan Manuel de Rosas. Lavalle era un hombre sin dobleces, y por eso, al ser convencido por Florencio Varela, quien habló en nombre propio, y de Tomás de Iriarte, Manuel de Olazábal, un gran soldado sanmartiniano, y otros exiliados argentinos que habían conformado en el estado de Montevideo, actual República Oriental del Uruguay, la llamada Comisión Argentina, que estaba fundamentalmente en Montevideo, dijo: bueno, señores, siendo como ustedes lo dicen, voy a volver al ruedo, voy a volver a la lucha. Así llegó el 5 de abril de 1839, escribiéndole al presidente uruguayo Fructuoso Rivera esta carta. Les recuerdo que Fructuoso Rivera, que fue un hombre que hoy decía A, mañana decía B y pasado decía C, le debía el cargo que tenía a Lavalle por victorias que éste había obtenido sobre el archienemigo de Rivera, que en su momento fueron grandes amigos, el general Manuel Oribe. Entonces Lavalle le avisa, y llegaba a Montevideo y le dice: habiendo sido llamado a esta capital por la Comisión Argentina y por una porción de mis amigos, llegué el 2 de abril a la noche. Perdón. La incertidumbre del porvenir había excitado una viva inquietud en la inmigración. Ella estaba dirigida y ha tenido la fortuna de reunir los ánimos hacia un objeto común. Me pongo con la emigración a las órdenes de usted, las que espero se sirva comunicar. Rivera le respondió el 18 de abril desde Durazno, temeroso de sufrir una invasión desde Entre Ríos, se había trasladado a esa ciudad uruguaya, apoyando a tropas del general Pascual Echagüe, que según su parecer, el parecer de Rivera, iban a apoyar a Oribe. Y le respondió de esta manera a Lavalle: por fortuna usted ha transado todo, según me lo indica, y esto ha venido a efectuarse en un tiempo que más que otro alguno convenía la concentración de los argentinos. Yo felicito a usted, pues, por el triunfo que ha conseguido, y espero tener el gusto de verlo bien pronto en acción con sus compatriotas para lanzar de la silla al monstruo que oprime a su patria. Se está refiriendo a Juan Manuel de Rosas. Vamos a ver, no se queden con esto. Este hombre escribió respondió con esta nota a la carta de Lavalle, pero vamos a ver cómo después, a mí últimamente he visto en mucha política nacional e internacional un poco la hermosa canción de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Amores de Estudiantes, que dice: hoy un juramento, mañana una traición,
amores de estudiante, flores de un día son. Bueno, lo que dice a un político en 1840, de pronto lo dice hoy día, y está todo bien. Hoy digo una cosa, mañana digo otra. Encontrándose el general Lavalle en la ciudad de Montevideo, un día llegan al domicilio donde estaba habitando, vivía con su mujer y su chico, una persona para darle una terrible noticia. Ha sido descubierta la llamada conspiración de Massa y, como ustedes saben, fue asesinado el doctor Vicente Massa en su despacho, posiblemente por gente de la Mazorca, fusilado su hijo, el coronel Ramón Massa, y su esposa y madre se envenenó con veneno para la rata. Entonces, Valentina Alsina, fíjense, es el joven que le llega la triste noticia. Alsina recordaría muchos años más tarde que Lavalle quedó totalmente conmovido, con el semblante de un muerto, y se tuvo que sentar en un sofá. Yo creo que se hubiera caído. Y le dijo, con palabras entrecortadas: amigo, el bárbaro de Rosas ha hecho asesinar a puñaladas al anciano doctor Massa y fusilado a su valiente hijo, el coronel. No pudo terminar y sollozó unos minutos. Reaccionó y, mirándolo a los ojos, le dijo: mañana mismo salgo yo de aquí para ir a hacerle la guerra al tirano, o me embarco para el Río de Janeiro. Es decir, tomo una decisión. Voy a luchar para derrocarlo a Rosas, y si nadie me sigue me voy al Brasil. Ya acá no puedo estar más. Se sabe, digamos, vigilado por la gente de Rivera. Ya empieza a ver o a oler que algo podrido huele en Dinamarca, como dijo Shakespeare en Hamlet. Tal como lo expresó Valentina Alsina, contrariando expresas órdenes del presidente Rivera, el jefe oriental se propuso obstaculizar la expedición que iba a comandar Lavalle, porque andaba en componendas con Rosas, por mediación del ministro inglés. ¡Qué raro los ingleses! Nuevamente protegiéndolo a Juan Manuel de Rosas. ¡Qué raro!, ¿no? ¡Qué raro! Y gracias a la ayuda de la familia Lamas, padre e hijo, Lavalle pudo partir para iniciar la cruzada libertadora que habría de durar 27 meses, terminando con su vida. Esto lo dice Juan Bautista Selva en su obra El grito de Dolores. Rivera ordenó a la policía de Montevideo dispersar a la Legión Argentina, que poco tiempo antes había elogiado tanto. Pero buenos orientales facilitaron el embarque del coronel Manuel A. Pueyrredón, hermano del brigadier Juan Martín de Pueyrredón, con 160 hombres en la goleta Libertad. Al mediodía del martes 2 de julio, Juan Galo de Lavalle, vestido con su uniforme de campaña, luciendo en su sombrero una divisa azul y blanca con las palabras «Libertad o muerte», bordada por su esposa con hilos de oro, recibió en su casa a Valentina Alsina. Al llegar el momento de partir, besó y abrazó a su esposa. Hizo lo propio con su hijo mayor, Manuel Augusto, de 13 años, y luego levantó en brazos a cada uno de los 3 restantes, muy chiquitos, quienes por su corta edad, no se percataron del emotivo momento. Su esposa Dolores, aguantando el llanto, le ciñó la faja de general en la cintura, le entregó la espada y le dio su último beso, tratando inútilmente de esbozar una sonrisa. Y él, profundamente conmovido, pero no permitiéndose enternecerse en presencia de su gente, salió con paso firme. Nunca más se volverían a ver.
Su hijo mayor, Manuel Augusto, sintió la necesidad de seguirle unos pasos y a pisar el umbral le gritó: ¡Adiós, tatita! Y ese grito, confesó Lavalle tiempo más tarde, me penetró el alma. Ya en la calle se encaminó al muelle, dando el brazo a Alejandro Lamas, que llevaba su cucarda oriental, y tendiendo el izquierdo a don Valentín Alsina, seguido de sus ayudantes que lucían también la divisa de guerra y la de muchos amigos, entre los que se notaban los jóvenes Isaías de Elía, Juan Madero, Miguel de Irigoyen, la señora María Sánchez de Mendeville, que no es otra que nuestra reconocida Mariquita Sánchez de Thompson y luego de Mendeville, su segundo esposo, y su hijo Juan Thompson, Gervasio A. Posada, Félix Fría, Miguel Cané, Andrés Omellera, Francisco Pico, Manuel Belgrano, pariente colateral del general Manuel Belgrano, Florencio y Jacobo Varela, Juan Bautista Alberdi, redactor de las proclamas que anunciaban a los pueblos su próxima constitución bajo el verdadero sistema federal. Esto es muy importante de destacar. Lavalle toda su vida había sido unitario, pero estando en su pequeña estanzuela, en la banda oriental, durante años, tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para pensar el error, el gravísimo error que le hicieron cometer unitarios muy encumbrados. Y entonces empezó a pensar que un buen federalismo era lo mejor para nuestra patria. Por eso, en 1839, al salir en esta cruzada que le va a costar la vida, él ya no tenía ideas unitarias. Él estaba imbuido de el verdadero sistema federal, que por otra parte no era el que llevaba adelante Juan Manuel de Rosas. Acompañado de un grupo entusiasta de seguidores, marchó hacia el consulado francés, siendo victoriado por los orientales de buena memoria, y no quería, Lavalle no quiso abandonar esa querida ciudad como un prófugo, como un cobarde, pues él no lo era. Quizás recordaba que siendo teniente del glorioso regimiento de granaderos a caballo, le cupo el honor de ingresar victorioso a Montevideo el miércoles 23 de junio de 1814, luego de la rendición del general Gaspar de Vigodet al general Carlos de Alvear. Habían transcurrido 25 años de su primera victoria luchando por la libertad de su patria. Ahora emprendía otra campaña contra otro enemigo, pero por el mismo motivo. Los bulliciosos exiliados llegaron al puerto. El ayudante de la Capitanía General le ofreció la falúa presidencial y así abordó el buque francés Alerta, pasando a los pocos días a la fragata del almirante Louis Leblanc y el martes 9 de julio de 1839 a la goleta Eclair, que transportaba pertrechos enviados por la Comisión Argentina. El viernes 12 de julio desembarcó en la isla Martín García, donde no pudo recibir más tropas por impedirlo Fructuoso Rivera, quien lo traicionó por temor a sufrir alguna represalia por parte de Juan Manuel de Rosas. Con esto, mis amigos, doy por concluida la charla 117. En las próximas veremos cómo termina esta campaña, que ya sabemos que salió muy mal, le va a costar la vida a Lavalle, y que va a ser el último gran intento de derrocarlo a Juan Manuel de Rosas. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Repito lo que siempre les digo: critíquenme en todo lo que crean que debe ser criticado, pregunten lo que quieran, y bueno, si Dios quiere, nos veremos el próximo martes, que ya estamos transitando el mes de junio y nos acercamos al 14 de junio, que fue cuando hace 3 años comenzamos esta locura, esta patriada, esta reunión de amigos, como ustedes la quieran llamar. Los aprecio mucho, nada más, muy buenas tardes.